Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Gracias por estar aquí en esta mañana. Thank you for being with us this morning. La casa se ve hermosa, llena. The house looks beautiful when it's full. Y esta mañana el Señor ha puesto un tema en mi corazón muy fuerte y quisiera compartirlo con ustedes. This morning, God has put a topic really strongly in my heart, and I want to share it with you today. El tema de este mensaje se llama Deja de huir, déjate encontrar. The theme for this morning is Stop running, let yourself be found. Deja de huir, déjate encontrar. Stop running, let yourself be found. Y me gustaría comenzar con una anécdota And I want to start with an anecdote de mi niñez from my childhood. y de mi adultez. And maybe your, Y de mi adultez. in my adult life. Cuando yo era niña, a mí me encantaba jugar al exterior. When I was young, I loved playing outside. Me encantaba estar jugando afuera. I loved being in the outdoors. Me gustaba estar descalza y mi mamá se pasaba regañándome que me pusiera los zapatos. I loved being barefoot, and my mom would tell me, hey, you need to put on your shoes. Y entre tantos juegos que me gustaba disfrutar, And there were so many games that I liked to play, mi favorita a lo mejor era el suyo también, and my favorite might be yours too, el escondite. was hide and seek. Y este juego tiene el objetivo de que uno se esconde o muchos se esconden And this game has an objective where one person hides or many people hide, y uno los tiene que encontrar. and one person needs to go look for them. Ahora en esta nueva etapa de mi vida de maternidad, Now that I'm a new stage as a mother, tengo una niña de 3 años y una de 5 meses. I have a 3-year-old daughter and a 4-month-old daughter. Dios ha vuelto a sacar esa niña en mí God has brought my inner child back again, y ahora juego escondite con ellas and now I play hide and seek with them y con mi esposo. and with my husband. Sin embargo, les tengo que confesar que yo no soy la mejor escogiendo los escondites. However, I must confess that I'm not very good at picking hiding spots. Puedo ser muy evidente con dónde me escojo esconder. I'm kind of obvious of where I'm going to go hide. Mi hija Isabel siempre se esconde una y otra vez en el mismo lugar. My daughter Isabel always picks the same place to go hide. Y yo le digo, mamita, pero escoge otro lugar porque ya yo sé que tú siempre te escondes aquí. And I tell her, darling, you need to pick somewhere else. I always know that you're going to pick the same place to hide. Pero ella tiene su escondite. But she has her hiding place. Y mi esposo, aunque mide 6'3", es alto, Even though my husband is tall and is 6'3", ese sí sabe esconderse. he really knows how to hide. Él es todo un contorsionista. He can really contort himself. Él se esconde en los recovecos que menos yo me imagino. He finds the craziest nooks and crannies that I can't imagine. Y a veces Isabel y yo perdemos And sometimes my daughter and I lose porque no lo podemos encontrar y él tiene que comenzar a hacer ruidos because we can't find him and he needs to start making noises para que nosotros podamos encontrarlo. so that we can go find him. ¿Y por qué yo les comparto esto? And why am I sharing this with you? Porque meditando esta mañana en el mensaje que tenía para darles, Because meditating on the message that I had for you today, el Señor me hacía sentir en mi corazón que aunque nosotros ya somos adultos, God made me feel in my heart that even though we are adults, podemos seguir siendo como niños we can continue being like children y escondernos de Él, and we hide from him. escondernos de nuestro Padre Celestial, Hide from our Heavenly Father, de nuestro Creador, from our Creator. pero ya no But not anymore. jugando. We're not playing anymore. Ahora en nuestra realidad, en muchas ocasiones nos escondemos. In our reality, we are often hiding. Nos escondemos como mi niña, recurriendo una y otra vez a nuestros mismos escondites. We are like my daughter, going back and back again to our same hiding spaces. Un escondite puede ser una adicción, un pasatiempo, una profesión, A hiding spot could be an addiction, a hobby, a profession, en las apariencias, en el materialismo. in appearances, materialism. En fin, ese lugar en donde vamos para evadir, llevar a la presencia de Dios nuestras debilidades. Really, it's that place where we go to avoid being in the presence of God, Para llevarle nuestras debilidades, to take our weaknesses, nuestras luchas, to take our battles, nuestros problemas, our problems, nuestras preocupaciones y temores. our worries and our fears.
Nos escondemos por muchas razones. We hide for a lot of reasons. Y yo creo que cada uno de ustedes conoce su escondite y sus razones. And I feel like every single one of you know your hiding place and your reasons. Tal vez nos escondemos por miedo a que Dios nos encuentre sucios de nuevo, Maybe we hide because we feel ashamed that God would find us dirty again, que Dios nos encuentre insuficientes, that God would find us insufficient. huimos por vergüenza We hide because of shame o culpabilidad por algún pecado que hemos cometido. or culpability because of a sin that we've committed. Sabes que también huimos de Él porque nos creemos autosuficientes y pensamos que esta vida la podemos vivir sin Él. We also flee for him because we think we are autosufficient and we can live our lives without him. Y también nos escondemos tras no aceptar el llamado que Él tiene para nuestra vida. We also hide because we don't want to accept the calling that he has for our lives. La realidad es que todo, no es que si tienes un escondite, no es que todos lo hemos tenido. It's not a question of whether you have a hiding place or not. We all have one. A este punto yo creo que tal vez se te ha venido a la mente en qué te refugias cuando no es en Dios. And maybe at this point you've already started thinking about where you go where you don't want to be in God. Pero sabes que Dios es tan grande en misericordia You know that God is so big in his mercy que tiene un amor especial por los fugitivos. that he has a special kind of love for the fugitives. Las páginas de la Escritura están llenas de ejemplos de gente que estaba propensa a huir. The pages of scripture are full of stories of people who were wanting to flee. Lo vemos desde el inicio con Adán y Eva, We see it from the beginning with Adam and Eve, ocultándose de Dios luego de haber pecado. hiding themselves after committing sin. Lo vemos con Jacob huyendo de su hermano, We see it with Jacob fleeing from his brother. a Elías escondiéndose en una cueva con deseos de morir. We see Elijah hiding in a cave and he's wanting to die. Lo vemos con Jonás huyendo de su llamado. Jonah fleeing from his calling. Vemos al hijo pródigo huyendo de los brazos de su padre amado. We see the prodigal son fleeing from the loving arms of his father. Y vemos a cada uno de sus discípulos huir de Jesús en el jardín de Getsemaní. We see every single one of the disciples fleeing from Jesus in the Garden of Gethsemane. Como vemos, la Biblia es una colección de vidas en fuga, We see the Bible is a collection of stories of people that are fleeing. que quisieron esconderse de Dios, pero sin éxito. They wanted to hide from God, but without any success. Mira lo que Dios nos dice en su palabra en Jeremías 23, versículo 24. Dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Jeremiah 23:24 says, "Can a person hide himself in hiding places so that I cannot see him, declares the Lord? Do Si I hay- not fill the heavens and the earth, declares the Lord?" Si hay alguien que no ha perdido jamás ante un ser humano que se esconde, ese es Dios. If there's someone that has never lost with a human that is hiding, it's God. No podemos huir de él. We can't flee from him. Y hoy precisamente quiero hablarles de un hombre fugitivo, And today I want to talk to you about a man who was a fugitive. que en el momento más oscuro de su vida That in the darkest moment of his life fue encontrado por el amor y la gracia de Dios. was found by the love and grace of God. Este amor especial de Dios por este fugitivo This special love for this fugitive se ilustra de manera maravillosa en la historia del joven esclavo Onésimo. It's beautifully written in the story of the young slave Onesimus. Y hay libros en la palabra de Dios que si no los leemos con detenimiento podemos pensar que nada tiene que ver con nosotros. And there are books in the Bible that if we don't read them carefully, we can feel that they have nothing to do with us. Porque el contexto Because the context es totalmente diferente al nuestro. is completely different than ours. Pero cuando nos detenemos, But when we stop, vemos que todo tiene que ver con we can nosotros. see that it all has to do with us. La preciosa historia de Onésimo la encontramos en la epístola que el apóstol Pablo le escribe a su amigo Filemón. We find the story of Onesimus in the epistle that the Apostle Paul wrote his friend Es Philemon. la más cortita de las cartas. It is the shortest letter. Y fue escrito a Filemón, que era un amigo de Pablo y era residente de Colosas. It was written to his friend Philemon. Paul wrote to his friend Philemon. He was living in Colossia. Filemón conoció a Pablo en su ministerio y este fue convertido al Señor.
Philemon met Paul while he was working in his ministry and was converted because of him. Y este hombre se hizo un líder en su comunidad y la iglesia se reunía en su casa. And this man became a leader in his community, and the church met in his house. Filemón era el líder de la comunidad en la iglesia de Colosas. Philemon was the leader of the church in Colossia. Y sabemos que Filemón era un hombre lleno de fe y de amor por el pueblo de Dios. And we know that Philemon was a man that was full of faith and love for the people of God. En la carta que Pablo le escribió le dice, Filemón, siempre doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor y de tu amor por todo el pueblo de Dios. In his letter, he says, I always thank my God when I pray for you, Philemon, because I keep hearing about your faith in the Lord Jesus and your love for all of God's people. Es como si, digamos, yo le escribo una carta a la hermana Claudia y le escribo, le doy gracias al Señor por tu vida, porque sigo escuchando lo fiel que eres, lo lleno de amor que estás por el pueblo de Dios, por la iglesia. It's as if I wrote a letter to Sister Claudia and I told her, I hear about all the things that you're doing, your faith and your love for all of the people. Sin embargo, aunque este hombre estaba lleno de fe y de amor, había una escuelita a la que Dios lo iba a llevar. Even though that this man was full of love and for these people and faith, there was a school that God needed to take him to. Y era la escuela del perdón. And it was the school of forgiveness. Como muy a menudo, Dios nos lleva a ti y a mí. As many times God has to take you and me. Y quiero que entiendan, antes le quiero contar toda la historia para luego ir a lo práctico. Pero el mundo en que ellos vivían era muy diferente al que nosotros vivimos hoy día. And I want to paint a full picture so you understand before we dive in. The world that they were living in is very different from the one that we live in today. Durante ese primer siglo, el imperio romano, se cree que habían sobre 60 millones de esclavos. During this first century in the Roman Empire, there was believed to be around 60 million slaves. Y Filemón era uno de los propietarios. And Philemon was one of the owners. Uno de sus esclavos, Onésimo, One of his slaves, Onesimus, había huido de él. had fled from him. Y aparentemente Onésimo en su huida le había robado a Filemón. And Onesimus, while he was fleeing, had robbed him. El fugitivo se va a esconder a Roma. He went to go hide in Rome. Y yo quiero que vean en la pantalla la distancia que había entre Roma y Colosas. And I want you to see on the screen the distance that there was between Rome and Colossia. Onésimo huyó de Colosas a Roma. Aproximadamente hay unas 1853 kilómetros. Onesimus fled from Colossia to Rome, and there is about 1,853 kilometers of distance. Para ponernos en contexto, esto es como si yo huyera de aquí de Atlanta hasta la frontera entre Texas y México. That's to put it in context. If I started fleeing from here in Atlanta to the border of Texas and Mexico. Onésimo huyó a Roma porque al ser una ciudad grande del Imperio Romano, era una ciudad en donde los criminales podían pasar por desapercibidos. Onesimus fled to Rome because it was such a big city that criminals really could just blend in and not be seen. Así que Onésimo no solo era fugitivo, no solo le había robado a Filemón, sino que también había huido a una ciudad que era lo peor de lo peor. So not only did Onesimus was a fugitive, had stolen, but he really fled to the city that was the worst of the worst. Y con una sentencia de muerte sobre sí, porque si a un fugitivo lo encontraban, lo podían matar o le podían poner una F sobre su frente, identificándolo como un fugitivo para toda su vida. And as a fugitive, if he was caught, he really had a death sentence over his life. He would be marked for life. Sin embargo, Dios encuentra a Onésimo en el peor momento y en el peor de sus circunstancias. However, God finds Onesimus in the worst moment, in the worst circumstances of his life. Esto no fue casualidad, This wasn't a coincidence. pero Onésimo encuentra a Pablo en Roma. But Onesimus finds Paul in Rome. ¿Y a través de quién Filemón se convirtió? And through whom did Philemon get converted? A través del apóstol Pablo. The Apostle Paul. Entonces, Pablo se encuentra en un arresto domiciliario. And so we find Paul under house arrest. Y Pablo, de alguna manera, no se nos dice cómo fue este encuentro, por qué se encontraron. We don't know how they were found, but they did find each other. Pero Pablo le comienza a hablar a Onésimo
de la nueva vida que él podía tener en Cristo, del amor y el perdón de Cristo. But Paul begins to speak to Onesimus about the new life that he could have in Christ, the love and forgiveness that he could have. Y Onésimo entrega su vida a Jesús. And Onesimus gives his life to Christ. En los días que siguieron se estableció un vínculo especial entre Pablo y Onésimo. In the days that followed, there became a special bond between Paul and Onesimus. Y Onésimo le comienza a servir al apóstol Pablo. And Onesimus begins to serve with the Apostle Paul. Pero llega un momento But there comes a moment en donde los dos estuvieron de acuerdo que lo correcto era regresar a Filemón that the right thing to do was for him to go back to Philemon y que él pudiera rectificarse. and that he would be able to justify himself. ¿Ves? Aunque él había cometido una falta y había sido perdonado, ahora que estaba en Cristo, se tenía que enfrentar al que él había de alguna manera ofendido. And even though he had been forgiven and made new in Christ, he needed to confront the one that he had wronged. Así que Pablo escribe esta carta So Paul writes this letter, a Filemón intercediendo por Onésimo, writing this letter to Philemon, interceding for Onesimus, para que Filemón lo perdonara, para que lo recibiese. so that Philemon would forgive him and receive him. Pero mira, ya no solo como esclavo, But not just as a slave, no como un hombre libre, not as a free man, wow, ahora como algo mucho más, but as something more, como un hermano amado as a loved brother en Cristo. in Christ. Esto sería una bomba para este siglo porque había tanta esclavitud que esto iba a ser como una semilla que iba a abolir la esclavitud. And this would have been like a bomb in that time period because there was so much slavery that this would have been a seed into that freedom. Que en Cristo todos somos iguales. That in Christ we are all equal. Que no hay esclavo, libre, hombre, mujer. En Cristo somos todos iguales. That we are no longer men, women, slave, or free. In Christ we are all equal. Entonces esta pequeña carta, a So in pesar de ser tantas veces desapercibida y hasta mi persona, Dios trajo este mensaje para este momento porque yo la había leído anteriormente y nada que me había fijado en ella. And this letter, even though that it's small and can sometimes be read very quickly, even I did that, but God brought it for this specific moment. En esta cartita podemos encontrar al menos 3 principios que nos hablan del carácter de Dios. But in this small letter, we can find at least 3 principles that speak to us about God's character. Y que nos recuerdan nuestra historia, sea que estamos en Cristo o sea que todavía no le hemos entregado nuestra vida a Él. And that can remind us of our story, whether we are in Christ or haven't given our lives to Him yet. Y yo quiero que ustedes me acompañen a estudiar estos principios. And I want you to accompany me as we study these principles. Antes de seguir, ¿a quién sabe? ¿Quién le entregó la carta a Onésimo cuando ¿verdad? El apóstol Pablo envió esa carta? ¿Ustedes saben quién fue el que se la entregó? And before continuing, Paul sent this letter, but do you know who actually gave it to Philemon? Onésimo. Onesimus. Imagínense recibir una carta del apóstol Pablo. Imagine receiving a letter from the Apostle Paul. Fue un momento, me imagino que tremendo, porque el que me ofendió me está entregando una carta del apóstol. It had to be an amazing moment that the one who offended me was giving me a letter from the apostle. Y algo interesante es que aunque era una carta personal, no fue escrita como tal a una iglesia, como otra de las cartas de la Biblia. And something interesting is that even though this letter was personal and wasn't written to an epistle for the churches, La carta iba a leerse en comunidad this letter is really equal to them. y otros lo iban a escuchar. And others were going to listen to it. Eso quiere decir que otros propietarios de esclavos iban a escuchar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. So that other slave owners were also going to listen to this letter that Paul had written. Y la respuesta de Filemón iba a determinar muchas cosas en su comunidad. And Philemon's response would really determine what everybody else would do. Vamos al principio número 1. We're going to talk about principle number 1. Como Onésimo, todos somos fugitivos, pero encontrados por el amor de Dios. Like Onesimus, we are all fugitives, but we found God's love. Mira lo que le dice Pablo a Filemón. Más bien te ruego por amor, por mi hijo Onésimo. Mira cómo le dice, mi hijo Onésimo. A quien engendré en mis prisiones, o sea, me convertí en su papá durante mi encarcelamiento, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Philemon 1:10-12 says, I appeal to you for my son Onesimus,
whom I have begotten while in my chains, who once was unprofitable to you, but is now profitable to you and to me. I am sending him back. You therefore receive him. That is my own heart. No longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother. Oh, cuánta ternura en esas palabras. So much tenderness in these words. El apóstol Pablo a veces lo podemos ver como que era bastante severo y fuerte. Sometimes you can see the Apostle Paul as someone who was pretty severe Pero and en strong. esta carta vemos un corazón pastoral, un corazón tierno. But in this letter, we can see a tender heart, a pastoral heart. Él está diciendo, Filemón, He's saying, Philemon, con el mismo amor que tú me amas a mí, with the same love that you love me, ahora te pido que lo ames a él. I now ask you to love him. Que el mismo valor que yo tengo para ti That the same value that I have for you sea con el mismo valor que tú lo mires a él. is the same value that you look at him. Y aquí hay un paralelo hermoso de la obra redentora de Jesús por nosotros. There is a beautiful parallel with the redeeming work that Jesus does with us. Precisamente esto es lo que Jesús le dice al Padre cuando alguien se arrepiente. The same thing that Jesus says to the Father when someone repents. Recíbelo como a mí. Receive him as me. Ya no es un fugitivo, No longer a fugitive, es un hijo amado. it's a beloved son. Yo lo representé en la cruz. I represented them on the cross. Cargué su pecado. I carried their sin. Por eso, Padre, recíbelo como a mí, porque ahora Él está en mí y yo estoy en Él. Now, Father, please receive them as me, because now I am in him and he is in me. Hermanos, la verdadera salvación consiste en que Él nos haya aceptado a nosotros a pesar de nosotros ser lo que éramos. Brothers, real salvation comes from the fact that he accepted us. Mira lo que nos dice Romanos 5, 7 al 8. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que aunque todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5, 7 through 8 says, very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. But God demonstrates his love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Wow, aunque éramos incapaces de amarlo, antes de nosotros poder arrepentirnos, antes de nosotros buscarlo, ya Él nos amaba. Even when we were incapable of loving him, even before we repented, he loved us. Y algo bien que a mí me impacta demasiado es que Dios no dio algo de sí. Something that impacts me greatly is that God didn't give something from him. Dios no nos dio solo su gozo, solo su paz, solo su perdón, solo su amor. God didn't just give us his love, his peace, his hope. Él se entregó totalmente. He completely gave O himself. sea, no hubo ni una parte de Dios que Él no entregó por amor a ti y a mí. There wasn't a single part of God that he didn't give up himself for Eso es you. maravilloso And that is amazing cuando realmente lo comprendemos. when we really understand it. Como Onésimo, hermanos, en nuestro peor momento hemos recibido lo mejor de Dios. Like Onesimus, brothers and sisters, we have received the best from God when we didn't deserve it. Yo veo el carácter de Dios en esta historia. I see the character of God in this story. Veo que aún en Roma I see puedo that even conocer in a Rome, Dios. I can know God. Miren, Roma estaba considerada la cloaca natural de la escoria de la humanidad. Rome was honestly considered the sewer of human life. Habían tantos criminales, tantos fugitivos en esa ciudad que así la consideraban. There were so many fugitives and criminals in that city that that's what they considered it. Pero allí Dios tenía una cita con Onésimo. But in there, God had a meeting with Onesimus. Sabes, mientras yo estaba meditando en estos versículos, el Señor trajo a mi mente un momento de mi vida. While I was meditating on these verses, God brought a moment in my life back to my memory. Yo tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano I had the blessing of growing up in a Christian home, y recuerdo que siempre he amado al Señor. and I know that I've always loved the Lord. Pero hubo un momento de mi vida en que yo comencé a buscar propósito fuera de Dios. But there was a moment in my life when I started to look for purpose outside of God. Y me adentré al mundo del modelaje. And I really went into the world of modeling. Y comencé a participar en certámenes de belleza. And I started participating in beauty pageants. Y luego de un tiempo, a través de unas malas experiencias y desilusiones, And after a time, after many bad experiences and disillusionment, Dios llama mi atención. God calls my attention. Fue un momento que tomé muchas malas decisiones. It was a moment where I took many bad decisions. Decisiones que hirieron al que es mi esposo ahora y que en ese momento era mi novio.
Decisions that hurt my now husband, who was then my boyfriend. Y yo me acuerdo que un día le confesé a él algo que yo había hecho, And there was a day where I confessed to him something that I had done. muy avergonzada, I was very ashamed. y recuerdo que él me llevó a la playa. And I remember that he took me to the beach. En esto antes de que me llevara a la playa, pasaron unos días en lo que él procesaba, Before going to the beach, there were a few days where he needed to process. pero hubo un día que me dijo, quiero llevarte a la playa, vamos. But there was a day where he said, I want to take you to the beach. Let's go. Y recuerdo que él me llevó hasta la orilla del mar. And I remember that he took me to the edge of the water. Y las olas comenzaron a tocar nuestros pies. And the waves started to hit our feet. Y estábamos mirando al horizonte. And we were looking at the horizon. Y estuvimos ahí un rato hasta que nuestros pies se comenzaron a hundir en la arena. And we were there for a while until our feet started to sink into the sand. Y él me dice, retrocede un paso. And he said, take a step back. Yo retrocedí. And I took a step back. Y cuando miro, And when I looked, en la arena, mis pies habían dejado unos huecos. and when I looked in the sand, my feet had left some holes. Pero a medida que las olas se acercaban a la orilla, But in the way that the waves started coming to the shore, el agua y la arena comenzaron a cubrir esos huecos. the water and the sand started to fill those holes. Hasta el momento en que mis huecos habían desaparecido. Until the moment that the holes that I had left behind had disappeared. Y él me dijo, And he told me, y sé que Dios lo inspiró en este momento. and I know that God inspired him in this moment. Así como las olas cubrieron esos huecos en la arena, The same way that the waves filled those holes in the sand, mi amor por ti cubre tu falta. my love for you covers your faults. Y cuando él me dice esto, And when he tells me this, fui libre de la culpa. I really felt free of that shame. Pero miren, no solamente él me dijo esto, But not only did he tell me that, sino que también fue lo que Dios me dijo. it was what God told me. Lo que Dios te dice a ti, lo que Dios me dice a mí, What God tells you and what God tells me. cuando nosotros le fallamos. Mi amor cubre tu culpa. My love covers your faults. Mi amor cubre tu pecado. My love covers your sins. Esta es la historia de Onésimo, pero también es la nuestra. This is the story of Onesimus, but it's also ours. Como en la gracia de Dios How in the grace of God, hemos sido perdonados. Y sabes, la gracia, cuando nosotros reconocemos lo que es la gracia, when we recognize what grace is, tenemos que aceptar nuestro lado luminoso, we need to recognize our bright side, pero también nuestro lado oscuro, and also our dark side, porque todos lo tenemos. because we all have it. Decir que porque estamos ahora en Cristo, To say that now we are in Christ, no tenemos luchas, we don't have any struggles, no es una realidad. it's not real life. Nosotros todos tenemos sombras, We all have shadows, cosas que tal vez no estamos tan conscientes, things that maybe we're not super conscious of, pero que Dios quiere trabajar y moldear. but God wants to work and mold. Eso es la gracia de Dios. That's God's grace, Darnos lo que no merecemos. giving us what we don't deserve. Y por eso te quiero decir, si tu vida ha tocado fondo, That's why I want to tell you, if your life has hit rock bottom, Dios es un Dios que no te extiende la mano. God is not a God that just gives you his hand, Él se mete contigo ahí he gets in with you. para sacarte. Porque te ama. He loves you. Te ama porque te ama. He loves you because he loves you, Porque lo ha decidido. because he's decided it. Sabes, nuestra cultura nos bombardea constantemente con un mensaje Our culture constantly bombards us with a message que mientras más bueno tú seas, más amado vas a ser. that the better you are, the more loved you'll be. El amor aquí en esta cultura es altamente condicional. The love in our culture is highly conditional. Si eres fiel, If you are faithful, si haces lo correcto, if you do what's right, si tienes un título o una posición de influencia, you have a title or a position of influence, si tienes dinero, if you have money, pero sabes que el corazón de Dios no es así. but you know what? God's heart isn't like that. Esto es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. This is one of my favorite verses in all of the Bible. Primera de Corintios 1, del 27 al 29 dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.
1 Corinthians 1:27 through 29 says, "But God chose the foolish things of this world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world, and he despised the things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him." Fíjate que no escogió a los nobles, He realized that he didn't chose the noble, a los sabios, the wise, a los grandes e inteligentes. those very smart people. Él escogió gente sencilla, He picked simple people. gente tal vez que despreciada por la sociedad, Maybe people that that people rejected in society. gente que para este mundo no es útil. Maybe people that this world are unuseful. Sabes, si pudiéramos entender la magnitud del amor de Dios, no tuviéramos que estar pretendiendo tanto a ser personas que no somos. If we honestly understood the great love of God, we wouldn't have to spend so much time pretending to be people we are not. Pudiéramos estar en paz con la idea de que yo no soy lo que debería de ser, We pero could be in- Dios me está santificando. We could be in peace knowing that we are not what we wish we were, but God is sanctifying me. Pudiéramos estar en paz con la idea de que yo no soy la fuerte que Dios usa, yo soy la débil que Dios hace fuerte. We could be at peace knowing that I am not the strong one that God uses, but the weak one that God uses. Para el mundo, tal vez la debilidad es una vergüenza, For the world, maybe weakness is something to be ashamed of, pero para Dios es provechosa. but for God, it is useful. Porque es cuando nosotros somos débiles que aprendemos a depender de Él. Because it is when we are weak that we learn to rely on Him. Es cuando somos débiles que cuando Dios nos usa, la gente puede decir, vea cuán bueno es Él. So that the world can see how good He is. Porque Dios decide amar a gente tan imperfecta Because God chooses to love such imperfect people para que el mundo vea cuán bueno es Él. so that people can see how good He is. Te doy una pregunta. I have a question. ¿Acaso tú dejas de amar a tus hijos el día que ellos son débiles? Stop loving your children the moment that they are weak, Los días que se caen, the days that they fall, los días que te hacen faltas. the days that they commit faults against you. Tal vez te partan el corazón, Maybe they break your heart. te hieran, Maybe they hurt you. pero jamás, But you never, jamás, jamás, jamás but you never, 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 tú vas a dejar de amar a un hijo. you would never stop loving a child. Haga lo que haga, Do what they can. jamás tú vas a dejar de amar a tus You hijos. would never stop loving your children. Entonces rechaza la mentira que el enemigo a veces te hace creer. So reject the lie that the enemy wants you to believe. Que porque no eres la persona que se supone que seas, Él no te ama. That because you're not the person that you're supposed to be, he doesn't love you. Él te ama. He loves Y you. lo que comenzó en ti And lo what he- va a terminar. And what he began in you, he will finish Porque te ama. because he loves you. Porque si su amor por mí es tan grande, Why is it if his love is so big for me? en ocasiones no nos sentimos amados Why do we feel not loved on some occasions? o que no le importamos? Or that we don't matter to him? ¿Sabes? Porque dejamos de caminar en la verdad del carácter de Dios. Because we stop walking in the truth of God's character. La perspectiva que tenemos del amor de nuestro Padre no es veraz. The perspective that we have about God's love for us isn't real. Pensamos que tenemos que ser sin error, We think that we have to be without errors, sin pecado para que seamos dignos de su amor. without sin, so that we are worthy of his love. Pero cuando nos despertamos con la realidad cada día de Oh. nuestra débil naturaleza, But when we wake up to the reality of our weak nature every day, en lugar de correr y depender y abrazar la gracia que Dios nos ha dado para ese día, the place that we go running to sustain ourselves with the grace of God that day, vemos we hide. y nos relacionamos de lejos con un Dios que nos quiere tener de cerca. And we relate far away with the God that wants to have us close. ¿Sabe? Es un peligro que nos escondamos, You know, it's a danger that we hide. porque el enemigo no le tiene miedo a la oveja, Because the enemy isn't afraid of sheep. le tiene miedo al pastor. He's afraid of the Por eso shepherd. nosotros tenemos que estar agarrados de nuestro pastor, And that's why we need to be holding on to our shepherd, recibiendo su gracia para cada día. receiving his grace for every day. Como le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Like he said to the apostle Paul, rely on my grace because my grace is the one that sustains you. Gracia significa
que te da algo que no mereces. Grace means that he has given you something that you do not deserve. Sabes, huimos de las manos benditas de Dios y escapamos a muchos lugares buscando amor y satisfacción. You know, we flee from the blessing hands of God and we go to many places to escape. Y esto es algo terrible porque a veces abrazamos tanto las mentiras del enemigo que dejamos de escuchar esa voz que nos dice, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. And this is something terrible because we hide and we stop listening to the voice that says, you are my beloved son, in you I have complacency. Hermanos, que nunca se nos olvide que somos fugitivos así como Onésimo, pero que fuimos encontrados por la gracia y el amor de Dios. Brothers, that we may never forget that we flee like Onesimus, but we were found in God's love. Segundo principio es que como Onésimo, todos somos culpables, pero perdonados por la gracia de Dios. The second principle is that, like Onesimus, we are all guilty, but forgiven by the grace of God. Pablo le dice a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Paul writes to Philemon and he says, but if he has wronged you or owes you anything, put that on my account. I, Paul, am writing with my own hand, I will repay you. Not to mention that you owe me even your own self besides. Ponlo a mi cuenta. Put it on my account. Nosotros no podemos leer esto sin recordar la enorme deuda que nosotros teníamos ante Dios. We can't read this without remembering the huge debt that we have before God. Y cómo todo fue puesto delante del Señor. And how everything was put before the Lord. Todo fue puesto a cuenta del Señor. And everything was put into account before the Lord. Él pagó la deuda de una manera completa y plena. He paid our debt in a full way. Y esto nos debe proporcionar confianza cuando Satanás venga a querer acusarnos. And this should give us confidence when the enemy comes to try to accuse us. Debemos saber que Jesús le dice, eso también lo pagué. We should remember that Jesus says to him, I also paid for Él me that. pertenece a mí. He belongs to me. Yo lo representé I represented them. y cargué la vergüenza que él merecía. And I carried the shame that they deserved. Cuando se te venga a la mente pensamientos de culpabilidad, When there comes thoughts of culpability to your mind que te recuerden errores del pasado that remind you of past errors o pecados que has cometido y te has arrepentido en el presente, or sins that you've committed but you've already repented for, imagínate al Señor diciendo, eso ya lo pagué. imagine the Lord saying, I've already paid for that. Suelta tu culpa, So let go of your shame. ya yo no te condeno. I am not condemning you. Sabes, en Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. In Isaiah 53:6, it says, all of us like sheep have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Yet the Lord laid on him the sins of all of us. El reino de los cielos The kingdom of heaven es el reino de los perdonados. is the kingdom of the forgiven. El reino de los perdonados. The kingdom of the forgiven. El reino de gente que ha sido vil, The kingdom of the people who have been vile, débil, insensata, weak, foolish, agobiada, enferma, sick, agonized, pero todos con un factor común. but all with one same thing in common. Todos hemos corrido a la presencia de Dios All ran to the a presence decirle, of te God necesito, Dios. to say, I need you, God. Sálvame, Dios. Save me, No God. puedo vivir sin ti. I can't live without you. Te necesito. I need you. Y sabes que con esa gente así, And you know, with people like that, Dios no solo los perdona, God didn't only forgive them. Dios no solo nos perdona. God doesn't only forgive us. Lo más grandioso de todo es que Dios se deleita en habitar con ellos. The greatest thing of all is that God delights in being with them. Miren este versículo en Isaías 57:15 lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito a la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaiah 57:15 says, "The high and lofty one who lives in eternity, the Holy One, says this, I live in the high and holy place with those whose spirits are contrite and humble. I restore the crushed spirit of the humble and revive the courage of those with repentant hearts." Hermoso. El Señor habita a la altura, God lives in the heavens en la santidad, and in holiness, pero también con el quebrantado, but also with the con contrite, el contrito, con el arrepentido, con el humilde. with the humble, with the forgiven. Esos somos tú y yo, That's you and me, si le hemos entregado nuestra vida al Señor. given our life to the Lord. Él se deleita en habitar con nosotros. Delights in living with us. Él tiene contentamiento en nosotros. He has contentment in us. Así que si Dios te ha amado en tu peor momento y te ha rescatado, So if God has loved you in your worst moment and rescued you, no tienes que fingir que nunca fuiste lo que eras. you don't have to pretend to be something that you're not. No te avergüences de contar tu testimonio. Don't be ashamed of telling your No testimony. importa cuán oscuro se pueda ver, Doesn't matter how dark it might seem, porque eso habla del poder de Dios. because that speaks to the power of God. No te calles en contarle a la gente lo que tú eras. Don't be quiet about telling people who you were. No te avergüences de contarles, Don't be ashamed of telling them, porque ellos tienen que saber de dónde Dios te sacó. because they need to know from where God has taken you out of. ¿Sabe? Hace un tiempo estaba en casa de un hermano de la iglesia A little while ago, I was in the house of a brother from here, from church, con mi esposo, with my husband, y era la primera vez que nosotros nos sentábamos a la mesa con esta familia. and it was the first time that we sat at the table with this family. Los habíamos visto aquí de lejito y nos saludamos, pero decidimos como que ser intencionales y sacar un tiempo para ir a comer con esta familia. And we had seen them kind of far away, said hi, but we decided to be intentional and go out to eat with them. Y cuando nos sentamos a la mesa, este hombre empezó a contarnos el testimonio de su vida. And when we sat at the table, this man started to tell us his whole life's testimony. A mí me impactó tanta vulnerabilidad y transparencia, I was impacted by so much vulnerability and transparency. porque es que el hombre que yo estaba viendo en la mesa no me hacía conexión con lo que él me estaba diciendo que él era. Because the man that I was seeing at the table wasn't clicking with the person that he was talking about. Tú lo ves, es una persona bien noble, bien servicial, bien cariñosa. You see him, and it's a very noble person, caring and apt to service. Pero el hombre que él me estaba diciendo que él era, But the person that he was telling me that he was, se pasaba con los narcotraficantes. he was with drug dealers. Y estuvo hasta al punto de quitarle la vida a una persona. And he was super close to killing someone. Y de las drogas Dios lo libró. And God freed him from drugs Y lo sacó de ese mundo. and took them out of that world. Y ese hombre habla con una pasión de lo que Dios hizo. And this man speaks with a passion of what God has done, Que mi esposo y yo salimos de esa casa impactados. that my husband and I left impacted from that house. Impactados porque no lo conocíamos y él se abrió así del todo y nos dijo todo lo que Cristo hizo por él y la nueva persona que él era. Impacted because he told us his whole life story and told us everything that God had done in him. Wow, por más vulnerabilidad sí le pido al Señor. Wow, I asked God for more vulnerability like that. Por más transparencia en la iglesia le pido hacia el For Señor. more transparency in the church, I asked God. No te avergüences de decirle al mundo lo que Dios hizo contigo. Don't be ashamed to tell the world what God has done with you. Eso no debe ser un secreto. That shouldn't be a secret. Eso lo debes de proclamar. That should be proclaimed. Para eso Dios te salvó, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. That's why God saved you, so that you would declare his greatness. Si aún Cristo lleva sus cicatrices del vituperio de la cruz, If even Christ carries his scars of the reproach of the cross, ¿por qué nosotros querer ocultar las heridas que este mundo nos ha infligido? why do we want to hide the wounds that this world has given us? Eso me impacta pensarlo de que Jesús todavía tiene esas marcas en sus manos. That impacts me to think about it, that Jesus still has those marks on his hands. ¿Por qué nosotros querer ocultar cómo el mundo nos causó tanta herida, tanto dolor? Why do we want to hide that the world has wounded us and given us so much pain? Sabes que por medio de esas heridas otros pueden sanar, You know that through those wounds, others can be healed, pero tienes que hablar. but you have to speak. No te puedes quedar con lo que Dios hizo contigo. You can't stay with what God has done with you.
El tercer principio y último que quiero compartir con ustedes The third and last principle that I want to share with you es que como Onésimo todos somos útiles en las manos de Dios. is that, like Onesimus, we are all useful in the hands of God. Pablo le sigue diciendo a Filemón, Paul continues to tell Philemon, te ruego por mi hijo Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. I appeal to you for my son Onesimus, who previously was useless to you, but now is useful both to you and to me. Hermanos, la historia de Onésimo y de Filemón, The story of Onesimus and Philemon, como les he dicho anteriormente, es nuestra historia también. like I told you before, is our story too. De cómo Jesús transforma a gente inútil en gente útil. Of how Jesus transforms useless people to useful people. Pero ¿qué es ser útil para Dios? But what is being useful for God? Porque evidentemente el significado de este mundo de lo que es útil no es el mismo significado de lo que para Dios es útil. Because evidently the definition of what useful is to this world is not the same definition that God has. Juan 15, versículo 5 nos dice, Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. John 15:5 says, "The one who remains in me and I in him bears much fruit. For apart from me, you can do nothing." Nuestra utilidad, hermanos, no se define en un qué hacer, sino en permanecer en la persona de Jesús. Our usefulness doesn't have anything to do with our work, but remaining in Jesus. Lo veo de esta manera. I see it this way. Imagínense conmigo un árbol frutal. Imagine a fruit tree with me. Si yo le arranco una ramita a ese árbol, If I take off a branch from that tree, ese árbol va a continuar dando fruto. that tree will continue to give fruit. Pero ¿qué va a pasar con la ramita que no está en el árbol pegada? But what is going to happen to the branch that is no longer connected to the tree? ¿Ustedes creen que solita puede dar algún fruto? Do you think that by itself it can give any kind of fruit? No, No, no puede dar ningún fruto. it can't give any fruit. Eventualmente esa ramita se va a secar Eventually, that branch will dry out y va a ser inútil. and it will be unuseful. Pero ¿qué pasa con las ramitas que están pegadas? But what happens to the branches that are still on the tree? Comienzan a dar fruto They give fruit para alimentar a otros, to feed others, para deleitar a otros. to give delight to others. Esas ramas son útiles Those branches are useful porque cumplen con el propósito por el cual fueron creadas. because they fulfill the purpose for which they were created. Entonces, ser útil para Dios So being useful for God es vivir en el centro de su voluntad, is living in the center of His will, es permanecer en Él. is to remain in Him. ¿Sabes lo que este mundo categoriza como útil puede ser muy diferente The things that this world categorizes as useful could be very different a lo que Dios considera útil? to what God considers useful. Cuando pensaba en esto, el Señor me ministraba y me decía, para mí, inútil son las personas autosuficientes. When I was thinking about this, I heard God say, for me, the useless people are the people who are autosufficient. Las que piensan que están sanas y no me necesitan. The people who think they are healthy and don't need me. Las personas que son como los fariseos y los expertos de la ley. The people who are like the Pharisees and the experts of law. Para este mundo tal vez un fariseo o un experto en la ley era útil. Maybe for this world, a Pharisee or an expert in the law was very useful. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estaban llenos de hipocresía But the Word of God tells us that they were full of hypocrisy. y se creían justos despreciando a los demás. And they thought themselves just and depreciated everybody else. Los fariseos no le fueron útiles a Dios. The Pharisees were not useful to God. Pero mira lo que sí le fue útil a Dios. But look to see what was useful to God. Personas que dependieron de Él por medio del arrepentimiento y el quebrantamiento. People who depended on Him through repentance. Fueron útiles los sencillos pescadores que eligió como discípulos. The simple fishermen were useful. Fueron útiles la mujer samaritana. The Samaritan woman was La useful. mujer que virtió el frasco de alabastro sobre Jesús. The woman who broke her alabaster jar before Jesus. Los recaudadores de impuestos. The tax collectors. Gente que por medio del arrepentimiento y el quebrantamiento dependió del Señor.
People that through repentance and brokenness relied on God. La gente que fue útil fue la gente que dijo, te necesito. The people who were useful were the people who said, I need you. Sé propicio a mi pecador. Help me, I'm a sinner. La gente inútil fue la que pensó que no lo necesitaba. The useless people were the people who thought they didn't need him. Los que ante la sociedad tenían mucho prestigio. The people that before society had a lot of prestige. And they had it all together. Lo tenían todo justo. Junto. No tenían luchas ni debilidades. They had no struggles or battles. Ellos eran justos por sí solos. They were just in themselves. Esa gente fue inútil para Dios. Those people were useless to God. Otra de las enseñanzas que quiero compartir en este punto es que nosotros podemos ser así como Onésimo. Sabes que el nombre Onésimo significa útil. Other lesson that I want to say in this point is that just like Onesimus, do you know his name Onesimus means useful? Pero el útil vivía como inútil. But the useful lived useless. Aquí quiero trazar un paralelo porque nosotros como cristianos somos hijos del Altísimo. I want to trace a parallel because here, as Christians, we are sons of the Almighty. Nuestro nombre es que somos hijos, Our name is that we are children, pero a veces no vivimos como hijos. but sometimes we don't live like children. Y creemos la mentira del enemigo que somos inútiles. And we believe the lie of the enemy that we are useless. ¿Sabes? Si algo el enemigo se va a esforzar en hacerte creer, You know that's something that the enemy will always strive to make you believe. que se esforzará en hacer creer a gente redimida, It strive to make redeemed people es que somos inútiles. believe that we are useless. ¿Alguna vez te has sentido inútil? Have you ever felt useless before? ¿Te has sentido inútil? Have you felt useless? Yo me he sentido inútil. I have felt useless. Hace algunos meses atrás, A few months ago, recién teniendo a mi bebé pequeña, recently just having given birth to my baby, uno de esos días que yo estaba cansada, todo el día lactando, cambiando pañales, atendiendo a la toddler, I was so tired after a full day of breastfeeding and changing diapers and looking after my toddler, fregando, cocinando, washing dishes, cooking, y el ciclo se repite. and the cycle repeats. Me comencé a sentir inútil. I started to feel useless. Y realmente escuché una voz tan fuerte en mi interior. And I really heard such a strong voice in my inside. No fue audible, pero fue una voz que era como casi audible porque era demasiado fuerte. And it wasn't audible, but it felt almost audible for how strong it was. Que me repetía inútil, And it would repeat, useless, inútil. useless. ¿Sabes? Esa semana yo compartí eso con mi esposo You know, that week I shared that with my husband. y le dije, me he sentido así And I told him, I've been feeling like this. y siento esta voz en mi interior que me dice inútil. Y es casi como que me lleva a mí a decirme a mí misma, soy un inútil. And I keep hearing this voice inside that tells me, that makes me feel useless. And I am almost telling myself, I'm useless. Y él me dijo, Melanie, esta semana misma también yo me he sentido así. And he told me, Melanie, I've felt that way this week also. Y vimos cómo el enemigo estaba tratando a ambos de hacernos sentir inútiles. And we saw how the enemy was trying to make us both feel useless. Y esto es una lucha que tenemos que ganar como gente redimida. And this is a battle that we need to win as redeemed people. Que no somos inútiles. That we are not useless. Hace poco también hablaba con una persona, una hermana de la iglesia. A little while ago, I was also speaking to a sister here from church. Y ella me decía, es que yo no me sé expresar. And she said, I just don't know how to express myself. Es que yo no sé hablar. I don't know how to speak. Nos podemos tener tan en poco. Sometimes we think so little of ourselves. Y es malo que nos tengamos en poco. And it's bad that we think a little of ourselves. Pero es peor que tengamos en poco lo que Dios puede hacer a través de nosotros. But it's worse to not give value to what God can do through us. La sangre de Cristo fue derramada por ti The blood of Jesus was shed for y you por mí and for me, para que nos hiciera útiles. so that we would become useful. En Primera de Pedro, versículo 2, versículo 2 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation,
God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Cuando yo me sentí así, lo que les acabo de compartir y mi esposo, el Señor me llevó a entender algo. When I was feeling like that, what I was sharing with you about me and my husband, God made me understand something. Melanie, si tú miras tu utilidad, si tú mides tu utilidad, Melanie, if you measure your usefulness según la definición que este mundo te da de lo que es útil, by the definition of what this world says is useful, vas a quedar en desesperanza. you are going to be desperate Porque no das el grado. because you are not going to measure Pero up. si te miras a través de mi palabra, la verdad, But if you look at yourself through the lens of my word, the truth, te darás cuenta que has sido elegida con un propósito. you will notice and realize that you have been chosen for a purpose. Somos gente que tenemos propósito. We are people with purpose. Somos gente que vivimos con significado. We are people who live with significance. Y necesitamos rechazar todas esas voces que nos dicen que no lo somos. And we need to reject all of those voices that tell us that we are not. Porque creer la mentira de que somos inútiles nos paraliza. Because believing the lie that we are useless paralyzes us. Así que hermanos, cuando ustedes sientan de alguna manera que eres un inútil, So brothers, when you feel at any moment that you are useless, que no vale la pena lo que estás haciendo, that it's not worth doing whatever you're doing, que está bien que lo hagas o que no, that it's okay if you do it or you don't. rechaza esa mentira del enemigo. Reject that lie from the enemy. Recházalo porque Dios te ha elegido con un propósito. Reject it because God has chosen you with a purpose. Eres un linaje escogido You are a royal priesthood para que proclames las maravillas de Dios. so that you can proclaim the wonders of God. Te pregunto, ¿dónde buscas tu utilidad? I'm asking you, where do you look for your usefulness? ¿En un trabajo? In your job? ¿En posiciones? Your position? ¿En las redes sociales? Social media? En las redes sociales vemos la necesidad que el ser humano tiene a ser útil. In social media, we can see the desire that human has to be useful. Todo el mundo tiene como algo que ofrecer, algo que Everyone has- decir, algo que compartir. Everyone has something to say, something to offer. Queremos ser útiles. We want to be useful. Queremos ser notados, que importemos, que nuestra vida importe. We want to be noticed. We want to know that we matter, that our life matters. ¿Dónde buscas tu utilidad? Where are you looking for your ¿La estás usefulness? buscando en Dios? Are you looking for it in God? ¿Dónde Dios te quiere? Where does God want you? ¿Haciendo qué? Doing what? ¿Cumpliendo con qué misión? Completing what mission? ¿Sabes? Cuando entendemos que el ser útil es estar en el centro de la voluntad de Dios, You know, when we understand that being useful really is being in the center of God's will, no importa lo que el mundo piense de mí. it doesn't matter what the world thinks of me. Hoy día, en este siglo que vivimos, Today, in this century that we live, el trabajo que una mujer hace en su casa, the work that a woman does in her home, una madre que se decide quedar para educar a sus hijos, a mother that chooses to stay and educate her children, es muy devaluada. it's very devalued. La mujer, sin embargo, que trabaja, que es profesional, But the woman who works and is a professional es muy alabada. is very praised. Y hasta he escuchado comentarios And I've even heard comments de personas que dicen que una mujer que se queda en su casa está desaprovechando su potencial. I've heard comments that say that a woman who stays home is really devaluing her potential. Eso es una mentira. That's a lie. Donde Dios me quiera, ahí seré más útil. Where God wants me, I will be more useful. Y si me quiere en mi casa, ahí seré más útil. And if He wants me in my home, there I will be useful. Y si me quiere en un trabajo, ahí seré más And if útil. He wants me in a job, I will be useful. Pero es donde Él me quiera, But it's where He wants no me, donde la gente me quiera. not where people want Es me. donde Dios te quiera, It's where God wants you, no es donde la gente te quiera. not where people want you. ¿Dónde Dios te quiere hoy? Where does God want you today? Ahí está tu utilidad. That's your usefulness. Ahí serás más útil que en ningún otro lugar. That's where you will be most useful more than any other place. ¿Cómo termina esta preciosa carta? How does this beautiful letter end? Filemón 1, versículo 20 y 21, nos dice las palabras del apóstol Pablo. Sí, hermano, alegra mi corazón en Cristo, con este gesto de amor que te pido en el Señor. Te he escrito esta carta, escuchen, porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Philemon 1:20-21 says, Yes, my brother, please do this favor for the Lord's sake. Give me this encouragement in Christ.
I am confident as I write this letter that you will do what I ask and even more. Wow. El apóstol Pablo tenía la seguridad de que Filemón iba a recibir de nuevo a Onésimo. The Apostle Paul was sure that Philemon would once again receive Onesimus, Que no actuaría en su contra, sino que iba a actuar con misericordia. that he wouldn't act against him, but would act in mercy. Y la cuestión es que no sabemos, la Biblia no nos dice la respuesta de Filemón. And the Bible doesn't tell us the response of Philemon. Sin embargo, miren esto que interesante. But listen to this, which is interesting. En la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, In the letter from Ignatius of Antioch to the church, to the Ephesus, esto no es una carta que está en la Biblia, es una carta que realmente fue enviada, que es histórica. this isn't a letter that is in the Bible, but a historic letter. El obispo de los Efesios escribe esta carta y se refiere a un tal Onésimo The bishop of the church in Ephesus writes this letter, and he speaks of one man named Onesimus como el responsable de la iglesia de Éfeso. as the person responsible for the church O sea, in Ephesus. Ignacio de Antioquía está escribiendo una carta a los Éfesos y menciona a un Onésimo que es obispo de Éfeso. So this person, Ignatius of Antioch, writes this letter to Ephesus and speaks about this bishop named Onesimus. Y no sabemos si fue así, pero fíjense que muchos teólogos concuerdan por muchos detalles que ellos han estudiado que posiblemente este es el Onésimo de nuestra historia. And we don't know for certain, but many theologians and erudites think that this Onesimus that they're thinking about is the same one as in this letter. ¿Te imaginas qué revolucionario? Can you imagine what a revolutionary? De un esclavo a un obispo From de a una iglesia, slave to a church bishop de una ciudad. of a city. A mí me encantaría creer que sí fue. I would love to believe that that's how it was. Pero sabes, si no fue, And even if it wasn't, como quieres una historia encantadora. even so, it's a wonderful story. Porque trata de una persona que era inútil y Dios hizo útil. Because it speaks about a person who was useless and God made useful. De una persona que en su ida encontró el amor de Dios. That a person that while he was fleeing found God. Una persona culpable, pero que recibió la misericordia y la gracia de Dios. A person who was guilty but found the grace and mercy of God. Y espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo. And I hope you enjoyed this story as much as I did. Porque es tu historia y mi historia también. Because it's your story and my story too. Nosotros fuimos fugitivos encontrados por Él. We're fugitives that were found by him. Todos somos onésimos, dijo Martín Lutero en una ocasión. Martin Luther on an occasion said, we are all Onesimus. Todos somos los onésimos del Señor. We are all Onesimus to God. Y me gustaría que te pusieras de pie conmigo ya I would para love- terminar. I would love for you to stand on your feet with me as we finish. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por ese amor que nos persigue. Ese amor que nos cautiva. Ese amor que nos da lo que no merecemos. Gracias por esta historia tan fascinante que te encargaste que estuviera en tu palabra. Porque nos revela tu carácter. Nos revela el carácter que tienes lleno de amor, lleno de compasión por tus hijos. De que cuando tú fijas los ojos en nosotros, tú nos persigues hasta que nos dejemos encontrar por ti. Gracias por decirnos hoy. Gracias por decirnos hoy y recordarnos que somos hijos tuyos. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí, Dios, que está huyendo de ti, que se está escondiendo de tu amor por vergüenza, por culpabilidad, por lo que sea, que pueda encontrarte a ti, Señor, que se deje encontrar por ti, que deje de huir y se deje encontrar por el Dios más grande, más amoroso, el Dios grande, poderoso, nuestro Padre eterno. Señor, yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y que te pido también, Señor, por los que ya te han conocido, Señor, que si hay alguien que no se siente amado, hoy pueda ser lleno de tu amor. Que si hay alguien que necesita recibir tu perdón, que necesita soltar la culpabilidad, que necesita soltar la vergüenza, aquí estás tú para recibirla, Señor. Y si hay alguien que se siente inútil, que siente que por más que hace, es inútil lo que hace, Señor, yo te pido que tú hoy
penetres este mensaje en su corazón, que hoy tú traigas la convicción que en ti todos somos útiles, que en ti todos somos amados, que en ti todos somos perdonados. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu ministra a la iglesia, tu Santo Espíritu ministrando a la iglesia en esta hora, Padre, te lo pido, Dios, ministra cada vida. Tú estás en medio nuestro, tú estás en medio de tu pueblo ministrando, hablando, Señor, trayendo palabras de vida. Tu palabra, Señor, es la verdad y de ella nos aferramos, Señor. Rechazamos toda mentira que el mundo nos ha hecho creer y abrazamos tu verdad, que es la que trae vida, la que trae redención, la que trae esperanza. Y la iglesia, le pido que me acompañen a orar. Y quiero extenderle en este momento la invitación a alguien que se encuentre en este lugar, que este mensaje de Dios le ha tocado su corazón. Si has estado huyendo de Dios, si lo has estado evadiendo, si te sientes que tú ni eres digno de estar aquí, ¿sabes qué? No lo eres, pero Dios te ha amado y te ha escogido como quiera. Y a Dios le alegra que tú estés aquí. Y Dios desea abrazarte en esta mañana. Y yo te pido que si tú no conoces al Señor, hoy no dejes pasar esta oportunidad. Toma la decisión, no lo postergues más. Ven cómo estás. Tú no tienes que arreglar tu vida. No te creas esa falacia que dice que tienes que arreglar tu vida para venir al Señor. No, ven cómo estás. Él te recibe como estás. Él murió como tú estás. En el proceso, Él va a ir transformándote en algo maravilloso. Yo te pido que si ese eres tú, que si este mensaje ha llegado a tu corazón, que si Dios te ha hablado, tú alces tu mano y te des la oportunidad de recibir la gracia maravillosa de Dios, que te des la oportunidad de vivir para Él, te des la oportunidad de recibir su amor. Hoy es día de salvación para ti. Yo te pido que te des la oportunidad de ser amado por el Dios más maravilloso. Si hay alguien aquí que quiera entregar su vida al Señor, hoy es día de salvación. Hoy es el día que Dios ha hecho. Hoy ha sido una cita divina de Dios contigo, que te ha traído aquí para que tú te entregues a Él, para abrazarte, para que puedas comenzar así como Onésimo, una nueva vida en Él. ¿Sabes qué dice la palabra? Que quien sea que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. Si tú estás listo para comenzar una nueva vida, levanta tu mano ahí donde estás. Queremos orar por ti. Queremos abrazarte, queremos recibirte. Si hay alguien en la casa que desea el regalo de la salvación, el regalo de la gracia, levanta tu mano. Nadie te está mirando, nadie te va a señalar, al contrario, te vamos a abrazar, nos vamos a alegrar contigo, vamos a celebrar tu nuevo comienzo en Dios. Gracias, Jesús, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. No resistas su voz si Él te está hablando. No resistas su llamado si te está llamando. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Iglesia, si este mensaje ha sido para ti, si Dios te ha hablado de alguna manera, si te has sentido poco amado o que a Dios no le importa tu vida, tu situación, te has sentido culpable o avergonzado, no puedes con la culpa, o te has sentido inútil, yo quiero orar por ti. Los líderes queremos orar por ti, levantarte en oración, abrazarte y que el Señor te llene de fuerzas, que aclare tu vista, que lo que te está nublando, el Señor lo despeje y puedas ver claro su amor por ti. Queremos orar por ti, no te vayas como estás. El Señor te trajo hoy no para que te fueras como estás, sino para renovarte, para renovar tus fuerzas, para abrazarte y para llenarte de su amor. Adoremos a Dios juntos. El altar está abierto para quien sea que necesite la oración. Amén. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace.
Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.